Esta reforma también ya está establecida en el Código Fiscal de la Federación, en visitas domiciliarias. Dice, cuando concluida la visita en un domicilio fiscal para iniciar otra a la misma persona, se requerirá nueva orden. Pero no nomás se iniciar así porque sí, la autoridad tiene que tener comprobado, solo se podrá efectuar una nueva revisión cuando se comprueben hechos diferentes a los que ha revisado. La comprobación de hechos diferentes deberá estar sustentada en información, datos o documentos de terceros en la revisión de conceptos específicos que no se hayan revisado con anterioridad. Ahí ya se le llamarían hechos nuevos. No podría revisar un ejercicio, determinar o no determinar nada, pero resulta que a la vuelta de 3 meses la autoridad le llega información de clientes del mismo contribuyente o prestadores de servicios y ven que esto no se había determinado, que salen omisiones adicionales a lo que ya se había determinado en otra autoridad. En esos casos únicamente se puede volver a revisar el ejercicio, pero al contribuyente se le tiene que hacer saber, ¿no? En virtud de la información que me proporcionó fulano de tal, se determina que este cruce de información o lo que sea, y es cuando se puede única y exclusivamente sacar otra orden de en ese caso. Específicamente se refieren a compulsos, ¿esto? Puede ser compulsos, Comisión Nacional Bancaria, cruces de proveedores, de clientes. También se modifica y se adecua el Código Fiscal del Estado en el caso de la suspensión de los plazos de las visitas domiciliarias y revisiones de gabinete. Dice, cuando el contribuyente desocupe su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o cuando no se localice en el que haya señalado hasta el tanto se localice. Ahí se suspende el plazo de las visitas domiciliarias. Tratándose de la fracción 9, dice, del artículo anterior, el plazo se suspenderá a partir de que la autoridad informe al contribuyente la reposición del procedimiento, que era lo que hablábamos. Cuando hay reposición del procedimiento también se suspende el plazo, pero tiene una limitante. Dice, dicha suspensión no podrá exceder de un plazo de 2 meses contados a partir de que la autoridad notifique al contribuyente la reposición del procedimiento. Y cuando la autoridad se vea impedida para continuar el ejercicio de sus facultades de comprobación por caso fortuito, fuerza mayor, hasta que la causa desaparezca, lo cual deberá publicarse en el Boletín Oficial del Estado y en la página de internet de la Secretaría de Hacienda. También maneja la conclusión anticipada de la visita domiciliaria, que esto nada más aplica a los contribuyentes que dictaminan para efectos fiscales, al igual que la disposición federal, también en el estado de conclusión anticipada, y también refiere a lo remite a lo que está dispuesto en el Código Fiscal de la Federación, que es el artículo 53, yo creo, del Código Fiscal de la Federación. La información solicitada fuera de la visita domiciliaria, que vienen siendo las revisiones de gabinete, la solicitud se notificará de conformidad con el artículo 127 de este código, que el artículo 127 del Código del Estado viene siendo el 134-135 del Código Fiscal de la Federación, que habla de la notificación, que va a llegar, va a presentar por representante legal, si no está, lo van a dejar un citatorio para que lo espere la hora de terminar el día siguiente para recibir la solicitud. Si no lo hiciera, la solicitud se notificará con quien se encuentre en el domicilio señalado de la misma. Igualmente para efectos de las revisiones de gabinete, especifica que los estados de cuenta del contribuyente se podrán solicitar, no nomás en visitas domiciliarias como lo habíamos visto anteriormente. En gabinete también las autoridades, para los efectos del primer párrafo de este artículo, se considerará como parte de la documentación o información que puedan solicitar las autoridades fiscales la relativa a las cuentas bancarias del contribuyente. Los créditos fiscales determinados que se comprueben con hechos diferentes, pues va al lado de la mano de la orden de visita. Cuando se compruebe hechos diferentes, pues obviamente también se podrá determinar una liquidación con los hechos diferentes, pero la liquidación también tiene que estar muy bien
muy bien amarrada, ¿no? Diciéndole al contribuyente, siempre se podrá volver a determinar contribuciones o aprovechamientos omitidos correspondientes al mismo ejercicio cuando se comprueben hechos diferentes. La comprobación de hechos diferentes deberá estar sustentada en información, datos o documentos de terceros, en la revisión de conceptos específicos que no se hayan revisado con anterioridad, en los datos aportados por los particulares, en las declaraciones complementarias que se presenten o en la documentación aportada por los contribuyentes, en los medios de defensa que promuevan y que no hubieran sido exhibidas ante las autoridades fiscales durante el ejercicio de las facultades de comprobación previstas en las disposiciones fiscales, de conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 58. Presentar copia de dictamen. Se reforma la sección primera del artículo 65. Presentar copia del dictamen fiscal formulado ante el SAT dentro de los 6 días siguientes a la vez exhibido ante dicha autoridad fiscal. Esta copia de dictamen se presenta ante la Dirección General de Autoridad Fiscal. Pero la Dirección General de Autoridad Fiscal muchas veces no lo solicita o solicita a través de diferencias, ¿no? de cartas de invitación cuando hay diferencias del 2%, y ahí ya queda subsanado eso. Los plazos para solicitar la información o documentación a contadores públicos registrados es muy similar a lo que está establecido en el Código Fiscal de la Federación. 6 días, tratándose de papeles de trabajo elaborados con motivo del dictamen realizado cuando el contador público registrado tenga su domicilio fuera de la localidad en que se ubica la autoridad solicitante. El plazo será de 15 días. Y 15 días tratándose de otra documentación o información relacionada con el dictamen que esté en poder del contribuyente. Esto es nada más para efectos del impuesto estatal. Motivación de las resoluciones fiscales. Los hechos que se conozcan con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación previstas en este código o en las leyes fiscales, o bien que consten en los expedientes, documentos o bases de datos que tengan acceso o en su poder las autoridades fiscales, así como aquellos proporcionados por otras autoridades, podrán servir para motivar las resoluciones de la Secretaría de Hacienda o cualquier otra autoridad competente en materia de contribuciones federales. O sea, también si tiene base de datos del Estado, también puede motivar su resolución. Se ampliará el plazo a 10 años de la caducidad. Lo que está con azul es lo que se modificó, antes venía. El plazo a que se refiere este artículo será de 10 años cuando el contribuyente no haya presentado su solicitud en el registro estatal de contribuyentes, no lleve contabilidad o no la conserve durante el plazo que establece este código. En estos casos, no se va a pedir 5 años la documentación a un contribuyente, o no se le va a ejercer comprobación de 5 años, sino de 10 años. Pero también tiene una ampliación en la caducidad que dice que son 10 años, también cuando no se presente alguna declaración, estando obligado a presentarla. En este último caso, el plazo de 10 años se computará a partir del día siguiente a aquel en que se debió haber presentado la declaración señalada. Él dice las multas de fondo en caso de omisión de pagos de impuestos. Antes, cuando se hacía un crédito fiscal derivado de alguna auditoría de ejercicio de facultades y no se corregía el contribuyente, se aplicaba una multa de fondo del 75 al 100%. Se modifica del 55 al 75, igual que el Código Fiscal, para efectos de impuestos federales, estatales es la misma multa. Los honorarios de ejecución, antes yo creo que eran 30 o 40 pesos, no, 30, ahora van a ser 60. Si las notificaciones se refieren a requerimientos para el cumplimiento de obligaciones no satisfechas dentro de los plazos legales, se causará a cargo de quien incurrió en el incumplimiento la cantidad de 60 pesos por concepto de honorarios de notificación, misma que la autoridad recaudadora determinará conjuntamente con la notificación y se pagará a cumplir con el requerimiento. Dicha cantidad se actualizará semestralmente de conformidad con el artículo 149 del Código Fiscal. La validez de la notificación. Personales, toda notificación personal realizada con quien debe entenderse será legalmente válida aun cuando no se efectúe en el domicilio respectivo o en las oficinas de las autoridades fiscales, siempre y cuando se notifique a la persona.
También se modifica la notificación por estrado. Antes se manejaba el plazo de 5 días, ahora son 6 días. Y también dice, todo lo que está en la reforma, ¿no? Dice, las notificaciones por estrado serán fijando durante 6 días el documento que se pretende notificar en un sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad que efectúa la notificación, o publicando el documento citado durante el mismo plazo en la página electrónica que al efecto establezca la autoridad fiscal. Dicho plazo se contará a partir del día siguiente a aquel en que el documento fue fijado o publicado según corresponda. La autoridad dejará constancia de ello en el expediente respectivo. En estos casos se tendrá como fecha de notificación la del 7º día contado a partir del siguiente a aquel en que se hubiera fijado o publicado en el documento. Aquí con esta reforma pues se le da un poco más de certidumbre jurídica al contribuyente al estar la notificación en página electrónica de la Secretaría. Los casos de ejecución también tienen una reforma, dice, cuando en los casos de las fracciones anteriores el 2% del crédito sea inferior a 180, se cobrará esa cantidad en lugar del 2%. Entonces, mínimo a pagar de gasto de ejecución serían 180 pesos. Pero también tiene un máximo. En ningún caso los gastos de ejecución por cada una de las diligencias a que se refiere este artículo, excluyendo las erogaciones extraordinarias, podrán excedir de 17,000 pesos, aunque el crédito sea millonario, el tope de gasto de ejecución sería el 17,000 pesos. Y por último, se reforma el artículo 178 del Código. Una vez realizado el pago por el embargado o cuando obtenga resolución o sentencia favorable derivada de la interposición de algún medio de defensa, antes de que se vean rematado, enajenado o adjudicado los bienes que obliguen a la autoridad a entregar los mismos, deberá retirar los bienes motivo del embargo en el momento en que la autoridad los ponga a disposición. En caso de no hacerlo, se causarán derechos de almacenaje a partir del día siguiente. O sea, si ya ganó el juicio, se pagó, lo que sea, tiene que retirar la garantía, si no se les pagó almacenaje. Pues esas son todas las reformas de ley de Hacienda, Código Fiscal del Estado. No me resta, si es que no hay alguna duda, algún comentario, no me resta más que darles muchas gracias por la atención. No pensé que... Muchas gracias.